El tiempo ha pasado muy rápido, es lo que dicen al iniciar esta temporada. Aquí podemos ver al gran duque en su escritorio con lo que parece bastante trabajo, también podemos ver a Dormant preocupado, y esto mientras mencionan que el tercer cumpleaños de Lucía. Bueno, vemos a Seria y también a Ican. Y sí, fue hace una semana el cumpleaños, pero también vemos a Eden el cual se queda viendo algo. Es a la señorita Lucía que acaba de despertar, y saluda a Eden, el mismo que le dice que se levantó temprano, y parece que ya se ha acostumbrado a dormir sola. La pequeña dice que debe haberse levantado temprano porque le prometió a su papá salir juntos. Y esta menciona que a la edad de 3 años por fin logró humanizarse y le dijo a su familia que dormiría sola en su habitación y ahora está acostumbrándose a dormir sola todos los días, pero conseguirlo no fue sencillo. Y volvemos 2 semanas antes de su cumpleaños, ya que ésta decía que no, y como regalo de cumpleaños quiere tener su habitación propia. Esto dejó incierto a su padre y a su madre, los mismos que llamaron a Lucía temblorosamente. Mientras la pequeña pensaba que le abochornarían por esto, y podemos ver al gran duque llorando, preguntando que si ahora les odia, pero a la pequeña se sorprende, y se pregunta que de dónde sacó eso. Mencionando que en realidad aquella habitación originalmente era de ella, pero dado a que siempre estaba con sus padres no estaba adecuada para ella, y ya no quiere seguir siendo una bebé, porque ese es su primer paso. Y esta pide que por favor digan algo, y la pequeña llama a su mamá y a su papá, y les dice que ella es grande y puede hacerlo sola, ya puede tener su propia habitación. Seria dice que si lo comprenden, bueno, ya tiene 3 años. Y teniendo en cuenta que Dormant se fue de la casa a la edad de 1 año, ahora Lucía. Pero Lucía está incierta, y sigue mencionando que se las arregló para conseguir su propia habitación, pero con la condición de salir todos juntos para calmar a su padre que no estaba de acuerdo. Pero Eden piensa que no puede decirle que solo está fingiendo estar molesto. En ese instante, alguien pregunta que entonces qué es lo que desea que haga, la pequeña pregunta que si no sería bueno pedirle a su padre que le ayude con su cabello, porque cree que eso podría calmar su estado de ánimo. Eden dice que es buena idea, mientras que vemos a su padre calculando lentamente qué es lo que hará. Y Eden dice que entonces irá a decírselo a su excelencia, señorita Lucía. Pero sería mejor que se tome su tiempo para que oculte las orejas de zorro, esto sorprende a la pequeña, que piensa que por eso sentía un poco de picazón. Y es bueno que ya pueda humanizarse por su propia cuenta, pero todavía no puede controlar algunas cosas, y no puede presentarse así frente a mucha gente. Después de esto, pasamos a otro lado donde alguien dice bueno, es el gran duque, que dice que estaba muy emocionado por pasar un día con su única hija, y la pequeña se ve un poquito histérica. Pero el duque dice que sin embargo no esperaba que justo ese día tuvieran una visita muy inesperada, y la pequeña sigue viéndose un poquito histérica. Pero Dormant dice que la señorita Lucía todavía tiene problema para humanizarse, y pregunta que si no cree que es necesario que alguien esté para ayudarla, pero su padre le pregunta que si no está ahí porque no ha podido obtener alguna pista sobre el trabajo que se le fue encargado y no puede continuarlo. Esto golpea el orgullo de Dormant, el mismo que se ve enojado mientras la pequeña se queda observando algo, y un sujeto dice que esos son los artículos que pidió, y otra persona pide que lo deje ahí. Y la pequeña piensa que es Hilda, Elix, y se pregunta si es una nueva etapa, porque esos son nombres que recuerda, bueno, su novio y su cuñada. Pero en ese instante alguien llama a su niña, es su padre, que le pregunta que si no se siente triste por celebrar su cumpleaños solo con su familia. Dormant se ve enojado, y pregunta que si ha decidido pasar su cumpleaños solo con su familia, y el gran duque dice que es justo por eso que le preguntaba si no tenía algún amigo que quisiera invitar. La pequeña tiene una carita patética, porque en su vida pasada y en su vida presente no tiene amigos. Esta se queda en silencio, y pregunta si puede estar Eden. Su padre dice que por supuesto, y la pequeña dice que bueno. Mientras que el gran duque está feliz, porque a su hija. Se pregunta que quién más le gustaría invitar. La pequeña dice que también el señor Abelote y Arran. Esto sorprende al duque, que pregunta que quién es, y este le pregunta que si quiere invitar al señor Feidán Abelote. La pequeña dice que sí, mencionando sentir que le debe una y también a Ran, y quiere aprovechar esa oportunidad para acercarse un poco a ellos, y la pequeña pregunta que si pueden ir, y su padre de mal gusto dice que está bien, y la pequeña dice que está deseando ver cuál de los dos irá esa vez. Más adelante pasamos a unos papeleos, y le dicen a la pequeña que el lugar y la hora de vestimenta están ahí, también le muestra otras cosas. Y la pequeña se pregunta que cuando lo hizo, bueno, esta está escribiendo como una loquita con su lengua afuera, bastante linda por cierto.
E inmediatamente podemos ver una campana la cual suena, y Edén pregunta de inmediato si el Señor le llamó. En ese instante el gran duque dice que su pequeña quiere darle algo, y aquí la pequeña le entrega una carta. Esto sorprende a Edén, y la pequeña dice que está bien si se encuentra muy ocupado, pero aún así realmente le gustaría que queden fuera, porque Edén es un gran amigo de ella. Esto sonroja muchísimo a Edén, que le dice que no se preocupe señorita, porque le asegura que asistirá a su cumpleaños así tenga que renunciar. Pero la pequeña y su padre dicen que no es necesario hacer eso. Y el duque dice que también esas dos invitaciones, Edén dice que sí, claro. Y el duque dice esperar que el señor Feirán y Ram puedan ir, y la pequeña muy feliz dice que sí. Pero pasamos a otro lado, donde vemos dos cartas entrar debajo de una puerta, y al pequeño Ran un poco incierto, mirando algo angustiado. Este se queda mirando a lo lejos, y se pregunta que si es una carta. Después de esto pasamos a otro lado, y la pequeña menciona que envió todas las cartas, y después de unos días era el día de su cumpleaños. En ese instante va descendiendo Dormand las escaleras, y pregunta que si ya se irán, pero todos se quedan viéndole, mientras la pequeña está en el brazo de las escaleras recostada. Y Dormand pregunta por Lucía, y su padre hace una seña con la mano, queriendo decir que todavía no. La pequeña se ve un poquito aburrida, y Seria dice que Lucía no se encuentra muy animada. Y aquí podemos ver el motivo, ya que todavía no ha llegado. Y mencionan que Lucía se encontraba muy animada porque asista, así que le envió una invitación. Pero de hecho, nadie esperaba que apareciera Ran, y menos Feirán, porque pensaban que tiene una personalidad particular y es igual a su primo. En ese instante le piden a Lucía que vayan, pero la pequeña dice que sus invitados no han llegado, y Seria dice que el señor Feirán es comandante de los caballeros imperiales, y debió ser muy complicado para él. La pequeña se queda en silencio y se ve muy deprimida, y su madre dice que para Ran debe ser muy complicado pedir un permiso, ya que es un aprendiz del templo. En ese instante el reloj dio las 12, e inmediatamente pasamos a otro lugar. Bueno, me parece que no, pero el gran duque dice que no pueden esperar más, y la pequeña pregunta que dónde está Edén. Ranoe dice que Edén fue primero, y debe estar esperando, y pregunta que por qué mejor no van, e inmediatamente Dormand crea cierto portal, y la pequeña piensa entenderlo. Pero si no podía ir le hubiera escrito una carta, y piensa creer que nunca podrá acercarse a ellos dos en esa vida tampoco. Ahora sí, llegamos a otro lado bastante hermoso. La pequeña exclama Dios y piensa que hace mucho que no veía un paraíso tan hermoso, y se preguntaba dónde iba a ser su cumpleaños, pero no quisieron decírselo, y estaba muy curiosa por saberlo, y estaba nerviosa porque no obtenía respuestas, pero ve que quisieron sorprenderle. En ese instante su padre le pide a Lucía que vaya, esta se queda incierta. Pero dice que es un lugar muy bonito, y su padre le pregunta que si de verdad, porque le alegra que le guste, y ese es su regalo de cumpleaños. Esto aterra a la pequeña, o la deja incierta. Bueno, es una reacción extraña. Pero la pequeña pregunta que si su regalo de cumpleaños es esa villa, su padre le pregunta que si está mal, pero no es solo la villa, eso incluye el bosque, la pradera, y todo lo que se encuentra en esa zona es un regalo de cumpleaños. La pequeña se queda boca abierta, y ésta suspira y llama a su papá, diciendo creer que su regalo de cumpleaños sería una habitación. Su padre dice que así es, su pequeña solo pidió una habitación sencilla, pero le dice a Lucía que todavía hay algo de lo que no se ha dado cuenta, porque el regalo que quiso dar es muy parecido al que pidió, y él siempre trata de dar lo mejor, y el gran duque está brillando mucho, mientras la pequeña piensa creer que subestimó a su papá, y ésta dice que es demasiado. Su padre pregunta que si de verdad, bueno, creo que fue Vermont, el mismo que llega porque entonces supone que podría construir una villa pequeña allí al lado. Pero la pequeña dice que no, le encanta como es ahora, y esto mientras todo se vuelve un disparate para ella. En ese instante su madre le carga, y le pregunta a Lucía si no quiere ver el regalo que ella hizo. La pequeña se pregunta si su mamá tiene un regalo para ella, e inmediatamente pasamos a otro lado. Y Seria dice que el regalo que ha preparado para ella no es algo tan grande como el de su padre, pero lo que no sabe es si le guste, y la pequeña piensa que todavía no sabe qué regalo es, pero muchas gracias. Y llegado a un sitio su madre le pide a Lucía que ahora por favor mire abajo de la terraza, porque su mamá lo hizo cuidadosamente pensando en Lucía. La pequeña estaba boca abierta, ya que hay muchas rosas con su nombre, pero en ese instante todo se prende en fuego, y la pequeña piensa que es un hombre en llamas, y se pregunta que cómo se le ocurrió hacer eso. En ese instante podemos ver a Seria bastante feliz, y le pregunta a su bebé si le gusta. La pequeña piensa que es muy rústico, aunque ahora que lo recuerda, el año pasado le dio una capa de arcoíris,
y cree que ese fue un mejor regalo. Pero la pequeña le dice que si a su mamá le encanta y es demasiado asombroso, y Seria se ve muy linda y está feliz. Pero se pone un poquito más reloquita, diciendo que deseaba hacerlo con los nombres de la familia completa pero no tuvo tiempo. La pequeña se queda viendo algo, y ésta se sorprende. Podemos ver a Eden, el mismo que viene con un hermoso bizcocho en cierto carro. La pequeña piensa que el año pasado fue un pastel de 2 pisos, y se pregunta si no van a mandar a hacer un pastel más grande cada vez, y esta tiene un rostro patético, pero bueno, Seria le dice a Lucía que tiene que pedir un deseo, la pequeña dice que sí. E inmediatamente cierra sus ojos y se queda en silencio, y después de unos minutitos ésta abre los ojos soplando las 3 velas, y sus familiares le dan feliz cumpleaños a Lucía, feliz cumpleaños. Ikan le pregunta a su hermanita que qué pidió, y Dormant dice que debió pedir que él sea más alto, y la pequeña le pregunta que por qué tendría que pedir un deseo para él, pero su hermano le pregunta que qué tiene. También podemos ver a los espíritus, que le desean un feliz cumpleaños a Lucía, feliz cumpleaños. Pero el deseo de la pequeña fue que por favor quiere ser lo suficientemente fuerte para proteger a sus seres queridos, y ésta se queda viéndolos, ya que eso es lo que más desea en esa vida, protegerlos a todos. Por ese instante, podemos ver un zapato que llamó la atención del gran duque él mismo, que le dice a Lucía que tiene visita. Ciertos joven dice que lamenta llegar tarde, la pequeña mira rápida quedando incierta, y aquí podemos ver algo realmente hermoso. La llegada de nuestro querido Ran, el mismo que está en silencio bastante elegante. Pero pasamos unos días atrás, donde vemos a Feirán con la mano en su cabeza suspirar muy fuerte, y este piensa que otra vez ese sueño otra vez en sueño, donde está la princesa Edel llamando al joven Abelote sonriendo felizmente, pero esta escena cambia hacia otro lado donde alguien dice que tiene frío, hace frío, en ese lugar hace mucho frío, y esto mientras Feirán se queda observando algo. Y menciona que a menudo tiene pesadillas con la princesa Edel, y la princesa se encuentra en la ladera de una colina, por el crimen de haber matado al emperador y haberse quitado la vida. Pero él se pregunta, que como que alguien que apenas puede sostener un cuchillo de cocina, pudo asesinar al emperador y después quitarse la vida. Feiran se ve muy frustrado, porque es una tontería. Y vuelve a preguntar que quién podría creer eso, porque no pudo haberlo hecho la princesa, y se pregunta que quién es el verdadero culpable, quien le convirtió en una asesina, porque él sabe mejor que nadie que ella es inocente, pero en sus sueños la princesa Edel nunca le dio respuesta, y éste se encuentra llorando en su cama. Y piensa que solo dependerá de él encontrar la respuesta. Y este mismo menciona que por el simple deseo de volver a verla, fue al bosque de los dioses donde estaban aquellos que intentaron matarle, y él pidió que por favor le digan cómo traer a alguien muerto a la vida. Pero los dioses le preguntaban que qué trataba de decir, porque no pueden creer que haya vuelto al bosque por su propia cuenta. Bueno, eran comentarios, y uno preguntaba que si acaso eso significa que va a suceder algo pronto. Pero otro dijo que no hay forma de traer a la vida a alguien que ya murió, y estos le dieron la espalda y se marcharon, pidiéndole que mejor se aleje del bosque inmediatamente y no los involucre en sus asuntos. Feirán se enojó, y su sello del cuello empezó a aparecer, porque ellos estaban mintiendo y solo no quieren decírselo porque consideran que es una catástrofe y no alguien digno, y él tiene que averiguarlo como sea para poder verla de nuevo, y si alguien tiene que morir prefiere morir él. Porque solo quiere que ella vuelva a la vida, y éste empezó a utilizar su poder, y le preguntaban que si acaso se había vuelto loco, pero aquí fue donde volvimos a su cuarto, y él estaba en su cama, pensando que tal vez sea porque ha estado usando mucho poder espiritual últimamente, pero le es más difícil soportarlo. Porque su poder espiritual es inestable, y por eso las pesadillas están empeorando, y aquí podemos ver un simple ejemplo de lo que él quiere decir: inestabilidad, poder espiritual, inestable, activando hechizo, dolor de cabeza, pesadilla. Y así transcurren las cosas en su mente, pero en ese instante arrojaron 2 cartas por debajo de su puerta. Este las tomó, y se preguntaba si era una carta, y en esta carta decía, que él estaba cordialmente invitado al tercer cumpleaños de Lucía Estela El Arán, y la fiesta se llevaría a cabo en el Gran Palacio El Arán el próximo domingo al mediodía, y se le agradecería que tuviera tiempo para poder asistir, y esto fue la pequeña que lo escribió. Atentamente, Yusi Estela El Arán, y Feiran piensa que usó palabras que serían difícil de escribir para una niña de 3 años, y también tiene algo que tratar con Dormant, y no sería mala idea pasar por ahí. Pero este pide esperar un momento, porque un buen regalo podría ser. Y volvemos al cumpleaños, donde Ran dice lamentar haber llegado tarde, y el duque dice que no ha llegado tan tarde, porque justo iban a comer el pastel. La pequeña se ve muy feliz, mientras el gran duque
dice que lo invitaron pero sinceramente no esperaba que iría. Pero Ran dice que no piensa quedarse mucho tiempo. El gran duque pide que no le malinterprete, y ya que está ahí puede divertirse como le guste. Pero el duque pregunta que si el señor Abelote solo envió a su primo, y este se ríe, ya que todos sabemos cuál es el secreto, menos la pequeña que está bastante incierta. Pero Ran dice que disculpe, porque el señor Abelote se encontraba muy ocupado. Esto sorprende a la pequeña, pero Ran dice que Feirán le dijo que le felicitara a la señorita Lucía por su cumpleaños. Esto sorprende mucho a la pequeña, que pregunta que si de verdad Feirán dijo eso, y la pequeña pregunta que si de verdad, o que si no tiró la invitación por error a la basura, pero Ran está bastante serio, y pregunta que cómo podría echar a la basura la invitación de la señorita Lucía Estela, y Ranoe que dice que es una lástima que no haya podido asistir. Y le pregunta si alguna vez ha asistido a una fiesta de cumpleaños, y podemos ver que Seria está comiendo muy feliz, y mientras vemos a Vermón y a Ikan. Y Feirán dice temer que no ha ido a una fiesta de cumpleaños. Y el duque dice que en el Imperio Roajín los invitados deben cantar para la cumpleañera y pregunta si se encuentra preparado. Ran dice que no sabía que existiera tal costumbre en el Imperio Rojaín, y el duque le dice a Ran que eso es porque nunca ha estado ahí. Pero en ese instante alguien llama a su padre, es la pequeña, que dice que ella tampoco sabía de eso, y lo dice con toda su inocencia. Pero podemos ver a la familia El Arán, ya que la pequeña por su pregunta ha dañado lo que hubiera sido un momento muy divertido, y todos dijeron que no podía ser. Pero inmediatamente pasamos más adelante, y Feirán dice que ya tiene que irse porque tiene que ir a la Santa Sede. La pequeña pregunta que si de verdad, y piensa que es una pena que tenga que irse, esto llama la atención de Seria. Que le pregunta a Lucía si no le gustaría hablar a solas con Ran antes de que se vaya, esto llama la atención del padre y hermano celosos. La pequeña pregunta si pueden hacer eso, y aquí podemos ver a los tres defensores un poquito más relajado, pero Feirán dice que lo pueden hacer si le gustaría, y aquí podemos ver nuevamente a los defensores de la pequeña escuchando todo. La pequeña dice que entonces ellos se van, y atrás podemos ver que todos están en llamas, y todos intentan pararse. Pero en ese instante, alguien que sostiene a todos por el cuello y los sienta, y Seria le dice a Lucía que hasta pronto, y no se preocupe por todos los demás, porque estarán esperándole ahí. La pequeña dice que está bien, y piensa que no era necesario hacer eso. Después de esto pasamos a otro lado y vemos que los chicos están caminando, y la pequeña se queda observando algo un poquito preocupada, y menciona que Ran sigue muy callado, y huele a ébano como Feirán, y cree que es bastante alto para su edad, porque no recuerda que siempre haya sido tan alto, y podemos ver que esta siente es un poco de envidia. Pero piensa que ya que ha ido hasta ahí debería darle las gracias, y pregunta que si no es así, la pequeña se ve un poco tímida, y dice que eso, le da las gracias por ir, y dice que le alegra que Ran haya ido a su cumpleaños. Ran se queda en silencio y sigue sosteniendo el pequeño regalo, y este llama a la señorita Lucía Estela, la pequeña le responde y se ve un poquito incierta. Pero Ran dice que llevó un regalo. Esto sorprende mucho a la pequeña y la sonroja un poquito, porque para ella los regalos son dados a las personas con las que desea mostrar gratitud, o también celebrar alguna ocasión especial. Ran le pregunta que si no le agrada, y la pequeña grita que está emocionada, y piensa preguntarse qué es lo que Ran habrá traído, porque pensó que no tenían una relación muy cercana, pero esta toma regalo. Mencionando que con Ran siempre ha habido un muro, y hasta ahora siempre le ha tratado con mucha amabilidad, pero la línea que se ha establecido entre ellos es difícil de cruzar, y la pequeña menciona que después de la ceremonia de nacimiento, le contó a Ran sobre su reflejo en Yorka, y le dijo que vio un zorro de 9 colas en el lago, y por curiosidad, le preguntó a Ran si podía saber qué tipo de reflejo él vio en el lago, y ésta le volvió a preguntar, pero no tuvo más remedio que cerrar la boca y no volver a preguntar más, y por eso todavía no sabe qué clase de bestia divina es Ran, y lo mismo ocurre con todo lo demás. Recordando el momento en que Ran le llamó princesa Edel, y ésta se pregunta que por qué él le llamó así, pero hasta ahora no se ha atrevido a preguntar, ¿por qué cree que no tiene la suficiente cercanía para que responda preguntas personales, y por eso no puede creer que Ran haya ido a su cumpleaños, e incluso que le haya traído un regalo? La pequeña se ve muy feliz abriendo su regalo, y dentro podemos ver una hermosa cinta la cual esta observa muy emocionada, y piensa que es un accesorio que está de moda hoy en día. Esta se lo coloca en su pelo, y podemos verla correr preguntando que qué tal, que si se le mira bien, y Ran, como si fuera un robot, dice que le queda bien. Pero en ese instante la cinta se suelta, y su cabello se abre.
Esto la deja bastante incierta. Bueno, podemos ver a los espíritus sonriendo bastante, y la pequeña piensa que ahí están. Pero los espíritus exclaman que tienen miedo, y estos se van porque vieron a Ran. En ese instante este mismo toma el regalo que le hizo a la pequeña, y le pregunta que si está acostumbrada a ver a los espíritus. La pequeña toma la cinta y dice que sí, ahora puede escucharlo y verlos muy a menudo. Ran le pregunta si puede hablar con ellos, la pequeña dice que sí, pero no la escuchan, y aquí podemos ver un pequeño ejemplo de lo que sucede cuando la pequeña habla con ellos, porque no se ofenden porque saben que ella es presionada por los espíritus. Pero la pequeña dice que su historia con los espíritus es muy larga, y ésta intenta colocarse nuevamente la cinta, pero dice que no entiende, y se pregunta que por qué no puede atarlo. Ran se le queda bien extraño, y le dice que si no le incomoda, le pregunta si quiere que le ayude a colocarle. Después de esto pasó un momentito, y podemos ver el hermoso y tierno pelo de nuestra pequeña Lucía, y esta piensa que está acostumbrada a que le arreglen el cabello. Recordando todos esos momentos antes y después, y podemos ver a Ran muy concentrado, y a la pequeña muy preocupada, porque Ran nunca antes. Pero en ese instante podemos ver una hermosa trenza, y Ran dice que ya está. La pequeña le da las gracias, y dice que él es muy hábil. Ran le dice que también le agradece, porque por su invitación pudo salir después de mucho tiempo. En ese instante empiezan a caer unas leves gotas, y todo se va nublando hasta el punto que empieza a llover. Ran dice que está lloviendo, y tienen que ingresar a la mansión antes de que empeore. La pequeña se queda viéndole con sus hermosos ojos, y piensa que Ran se parece mucho a Feirán, la manera en la que habla, sus movimientos, y el aroma a ébano que emana. Siente una sensación muy cálida cada vez que se acerca a él, y es tan tranquilo y hermoso como un lago, e incluso sus ojos grises que no expresan ninguna emoción, y puede verlo todo en sus ojos. La pequeña se detiene, mencionando que es la misma profunda soledad, y ésta con su hermosa cara se queda viendo algo. Llama a Ran, y le preguntas que por qué él le llamó princesa Edel cuando detuvo aquel espíritu para que no se volviese loco en el templo. Esto sorprende mucho a Ran, el mismo que se queda en silencio. Mientras sigue lloviendo, se queda muy en silencio, muy impactado, mientras deja a la pequeña en espera de una respuesta. Pero con frustración en su cara, Ran dice que él sabe que se llama Lucía Estela, y si la llamó así, este se inclina y dice que cometió un error, y se disculpa por haber sido grosero con la señorita Lucía Estela, y como puede ver, él no se encuentra cuerdo. La pequeña se ve preocupada, y Ran le dice que debe mantenerse alejado de él.